Bueno, ¿qué tal, amigos de Diversión con Vinilos? Estamos otra vez aquí, el colega Juanma y un servidor, y hoy vamos a dedicar un programita especial que se titula Jazz del siglo XXI. 3 artistas que tienes que conocer sí o sí, ¿no? Sí o sí, los 3 son buenísimos. Y que además, salvo uno, los otros los hemos ido a ver en directo. Sí, señor. Y al que falta ya no lo podremos ir a ver en directo. Y al que falta ya no lo podremos ver en directo, es la espinita que vamos a tener clavada en el corazón forever and ever. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por un artista muy interesante que se llama Galen Weston. Galen Weston. Y aquí su disco, The Space Between. The Space Between, firmado por el amigo, ¿Qué de qué? Bueno, ahora os pondremos unas fotos mientras soltamos el rollo, os pondremos unas fotos de nuestra presencia, ¿no? en su concierto. Es un tío muy majo. Es un tío muy majo, sí, aunque la verdad, al ser canadiense más o menos no se entiende en inglés, no se entiende una mierda, pero vamos a contar cosas de Galen Weston. Pues Galen Weston es un guitarrista de jazz que monta, su banda se llama The Galen Weston Band y está montada en torno a él y al saxofonista, a Richard Underhill. Pero un fiera el tío, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo en el concierto, vamos los dos, la verdad es que fue un trabajo bastante coral, ¿no? Porque tanto el batería como los teclados, ¿no? Que tanto el piano como el teclado que se trajo extra. El bajo también. Sí. Y el saxofón y el de guitarra, pero sobre todo pivotaba sobre ellos dos, sobre el guitarrista y el saxofonista, los dos unos verdaderos fieras. ¿Y qué tipo de jazz nos hace este Galen Weston? Pues en realidad hacen una música muy ecléctica, tocan muchos palos, desde lo fundamental es jazz rock, pero también hacen mucho funky, también hacen estándares de jazz, porque son músicos de jazz, hacen un poquito de todo. Sí, la verdad es que es una mezcla que podría ser bastante explosiva y bastante peligrosa, pero que la verdad es que tanto en directo como en los 2 discos que tiene este señor, la verdad es que resulta muy bien, Sí. Es una música además muy accesible, nada... No aburre con solos escandalosamente largos ni con rayaduras ahí de diverso tipo, sino que todo tiene mucha coherencia y encaja todo muy bien en el sitio. Además, de los 3 que hemos escogido hoy, son posiblemente los que son más contundentes tocando en directo, los que son más rockeros tocando en directo. Y lo que tienen en común con los otros que hemos cogido hoy es que para ser jazz no hay swing, o hay muy poco swing. Es verdad, en este caso y en el último que vamos a ver, hay muy poco swing. Es un jazz muy directo y sobre todo basado en la armonía y en la melodía, pero no tanto en el ritmo. Pues Galen Weston, que tiene 2 discos, ha sacado 2 discos, uno de 2015 o así, que se llama Plugged In, y este último, que es de 2019, novedad donde las haya en Diversión con Vinilos, que es The Space Between, bueno, que lo podéis encontrar por ahí en YouTube, en Spotify. Creo que desde su página web incluso hubo una temporada que se podía descargar de gratis. Sí, de hecho esto yo lo conocí gracias a las redes sociales, porque me llegó una invitación a descargar el álbum de este señor y me lo descargué, lo escuché y dije, este señor me gusta cómo toca. Y efectivamente, toca muy bien. Sí. Muy bien, pues nuestra primera recomendación, jazz del siglo XXI, Galen Weston. Impresionante, y impresionante también el segundo músico que traemos, que es Julian Lage. Julian Lage. Julian Lage. Bueno, pues es un chaval, porque bueno, es un chaval, mira, aquí lo tenemos, es el chico de en medio, también guitarrista, aquí está con su trío, que es con quien lo vimos cuando fuimos a verlo a Madrid, a la Sala Clamores, que también hizo otro pedazo concierto. Un estupendo concierto, sin interrupciones, presentó su banda en el segundo tema y después acabó el concierto. Efectivamente, eso es lo que no me gustó tanto, ¿no? Que no comentó nada. El Galen Weston sí que comentaba las cosas y se marcó 1 hora y media de concierto sin parar, la verdad es que todo un tour de force. Bueno, Julian Lage, es norteamericano. Norteamericano, sí. Es un yogurín, porque es nacido en el 87. Sí. Y bueno, es guitarrista, como hemos dicho, y ¿qué podemos contar de él? Pues discípulo de Bill Frisell, otro gran guitarrista, y también con influencias de John Scofield. Y de Pat Metheny, yo creo que también. Y de Pat Metheny, sí.
Pero a mí me da la impresión que él mama sobre todo de Bill Frisell. Aunque tenga esas influencias de Pat Metheny o de Bill Frisell, yo creo que no es ni uno ni otro. Ni uno ni otro, Sí, ¿vale? Porque Bill Frisell siempre ha tendido más a lo experimental, Pat Metheny es más fusión. Fusión, sí. Y este yo creo que es más jazz tradicional. Bueno, a mí me llama la atención de él el rango dinámico que es capaz de sacarle a la guitarra eléctrica. Desde pianísimos hasta fortísimos, toca despacio, toca lento, sabe pausar, sabe hacer respirar las cosas, de repente se acelera. Y tiene en común con Galen Weston, que toca una Fender, y que si hace 5 años nos hubieran preguntado, o antes de conocerlos esto, nos hubieran preguntado, di una guitarra de jazz. Hubiéramos dicho una semi-hollow de Gibson, posiblemente. Y sin embargo, los dos que hemos escogido hoy, dos guitarristas estupendos del siglo XXI de jazz, los dos tocan Fender Stratocaster. Y bueno, este toca, a diferencia de Galen Weston, que tocaba una banda bastante amplia, ¿no? Eran hasta 6, Sí. ¿no? Incluyendo ahí teclado, saxofón, bajo, batería y tal. Este de Julian Lage, la formación con la que toca normalmente es el clásico trío de jazz, pero trío de jazz con guitarra. Con guitarra, sí. Guitarra, batería y contrabajo. Entonces, por eso también digo que es un poco jazz también más clásico. Aunque las armonizaciones son armonizaciones bastante modernas y bastante, yo no diría tanto innovadoras como sugerentes. Sí, yo además también lo pondría en la misma línea que otros jazzistas del siglo XXI, en el sentido de que están buscando nuevos estándares de jazz y utilizan una fuerte base del pop, de finales del siglo XX también para construir canciones y hacer canciones que huelen a eso sin perder nunca la pátina del jazz. Por ejemplo, en este disco, que es el que tenemos aquí, que es Love Hearts, que es su último disco, la verdad es que mezcla temas que son estándares con temas propios, sí. y los estándares siempre con un poco con ese estilo suyo, con esa pátina. Sí, él ha conseguido ser muy reconocible. Pues nada, nuestra recomendación, Julian Lage, y su disco Love Hearts. Y los terceros que vamos a traer, a diferencia de los anteriores, no están liderados por un guitarrista, sino por un pianista, y estamos hablando nada más y nada menos de el Esbjörn Svensson Trio, Sí. Los EST. ¿Y por qué decimos que no vamos a poder verlos más en directo? Pues porque el señor Esbjörn Svensson se murió ahogado haciendo submarinismo en un lago de Suecia, en el año 2008. Con 40 y pocos años, sí. La verdad es que en la cúspide de la carrera. En la cúspide de su carrera, una pérdida, la verdad es que tristísima y muy lamentable, porque vamos a saber estos señores desde 2008 la de maravillas que nos hubiesen haber podido legado. Sí, el trío lo crearon él y Magnus Åström, que es el baterista. En un concierto se encontraron a Berglund, contrabajista, y le ofrecieron tocar con ellos, y entonces fundaron el Esbjörn Svensson Trio. Empezaron haciendo cositas así bastante tradicionales, ¿no? Tradicionales en el sentido de jazz, estándares de jazz, sí. Bastante pues, convencional, bien tocado, elegante. Llamaron la atención, pero vamos, no pasaban de ser pues, uno de los miles de tríos que hay por allende el mundo. Sí. Hasta que empezaron a crear su propio estilo y a petarla. Sí, sí. A petarla, ¿eh? Han sido número 1 de las listas de pop en Suecia. De las listas de pop, ¿eh? Sí. El primer grupo que entró o sea, que fue portada de la revista Downbeat estadounidense, sí. El primer grupo no americano en ser portada de Downbeat. Y bueno, el porqué del éxito de estos de Esbjörn Svensson. Pues ellos dicen que no hacían solo jazz. De hecho, el Magnus Åström comenta, y posiblemente tiene razón, en canciones como la de Seven Days of Falling, que a veces lo que están haciendo es drum and bass, tocado por un trío de jazz. Y además empezaron a ganar su personalidad cuando grabaron con un técnico de sonido que se llama Ake Linton, cuando empezó a meter pedales en el contrabajo de sí. Berglund. Efectos así como de electrónica, ¿no? Sí. Muchos efectos de electrónica en los instrumentos acústicos, sí. Con un estilo que mezclaba eso, lo que es el jazz, pero también, igual que Galen Weston, sin swing. Sin swing, sí. El rock, el funk, la clásica, con la influencia sí. Sobre todo de música así de contemporánea tipo Bartók por las armonías y tal. Sí, las armonías tampoco son muy jazzeras, son armonías sofisticadas, pero no es el típico 2-5-1 del jazz, es otra cosa.
2-5-1 es 2 defensas, 5 medios y un delantero. Eso ¿no? es. Esa es una posición muy defensiva, ¿no? No, yo me prefiero un 3-4-3, ese ha sido siempre mi favorito. Esto la verdad es que es muy sorprendente. Yo los descubrí gracias a Juanma hace unos años y me quedé totalmente alucinado, porque es algo que no había oído nunca, este estilo de hacer jazz, que no se puede decir casi ni que es jazz, es una mezcla entre pop, jazz, funk, rock. Digamos, tiene en común con el jazz el hecho de exponer un tema y después hacer improvisaciones sobre el tema y poquita cosa más. Pues de estos de Sven Svensson Trio, pues yo el vinilo que os he seleccionado, que no es fácil de encontrar por ahí, ¿vale? Pero bueno, se llama Retrospective, es un recopilatorio, porque estos sacaron varios álbumes y bueno, de los álbumes que tienen, para mí los mejores son Strange Places for Snow, la de 7 Days of Falling, yo creo que es el mejor y bueno, aquí un poco el recopilatorio pues tiene pues, los mejores temas de esos álbumes, que vamos, esos temas los podéis encontrar fácilmente en Spotify y también en YouTube. De hecho yo he hecho una playlist para que lo encontréis con las canciones de este álbum, de este retrospective del Sven Svensson Trio. Y seguro que os va a gustar. Seguro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un homenaje a este hombre, porque ya que no vamos a verlo en directo, lo que vamos a hacer, Juanma y yo, es tocaros aquí en directo, en riguroso directo, una de sus piezas más bonitas, solo un fragmento de ellas, de su álbum 7 Days of Falling, que se llama Believe Below. Pues con todos vosotros, aquí Juanma y yo vamos a tocar esta pieza para homenajear a este Sven Svensson Trio, y bueno, para deciros esto, que disfrutéis de estas tres selecciones que os hemos hecho, de tres músicos de jazz del siglo XXI. Magníficos los tres. Bueno, pues nada, disfrutar de la música, disfrutar de estos tres amigos y disfrutar de Diversión con Vinilos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.